Y saludamos a Rosa María Payá, la reconocida activista de derechos humanos, fundadora y directora de la iniciativa Cuba Decide. Rosa María, es un placer, un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Buenas tardes, gracias por tenerme. Bueno, ¿cómo recibir esta noticia que hoy anuncia el gobierno de los Estados Unidos de sacar a Cuba de esa lista de países patrocinadores del terrorismo? Es indignante, no sorprende por el recorrido que ha tenido esta administración, sobre todo en los últimos años, pero sí es indignante, hay que estar muy claros aquí. Técnicamente, el régimen cubano pertenece a la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Solo en los últimos 3 años el régimen cubano ha sido responsable por el envío de cubanos al frente en Ucrania a pelear en el ejército ruso, en esa guerra de agresión. Recordemos que Rusia está declarada por el Consejo de Europa como un estado terrorista. Díaz-Canel, el títere de la dictadura de los Castro, en coordinación con Irán desde Teherán, ha llamado a una coalición internacional contra los Estados Unidos. Recordemos que Irán también es un estado patrocinador del terrorismo. El régimen cubano da santuario a terroristas, precisamente colombianos, responsables por el atentado en la Escuela de Cadetes de Bogotá de enero del 2019. Además, dan santuario a terroristas que han escapado de los Estados Unidos. O sea, no hay una sola razón técnica para eliminar al régimen cubano de esa lista. Las 3 medidas anunciadas por el Departamento de Estado el día de hoy, en lugar de apoyar Ahí tenemos a esta hora a Rosa María Payá, que hemos tenido algún tipo de dificultades técnicas en medio de esta noticia, la que ha dado hoy el gobierno de Estados Unidos de la liberación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pues ha sido una medida que hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho y que ha compartido a través de funcionarios de la Casa Blanca que han hablado sobre esta medida. Rosa María, lo veíamos antes del inicio de la entrevista contigo, el comunicado de prensa que compartió la Cancillería cubana, pero también hace pocos minutos el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, dice que la situación o que esta decisión la toman de manera unilateral y soberana de liberar a 553 personas sancionadas por diferentes delitos, cuando ya se había hablado que hace parte de una intermediación con el Vaticano y con los gobiernos para ayudar a estas personas a recobrar la libertad cuando habían sido detenidas, apresadas y llevadas a diferentes centros carcelarios en el año 2021. Precisamente esas imágenes que ustedes ven allí, las imágenes de los cubanos que salieron a las calles a protestar por el régimen de los Castro, por ese régimen que continúa Miguel Díaz-Canel y que después de elevar esa voz de protesta, pues terminaron siendo llevados a diferentes cárceles, personas que llevan más de 3 años en este momento apresados. Rosa María, volvemos al tema de Díaz-Canel. Dice que unilateralmente y de manera soberana liberan a 553 personas, lo que termina siendo mucho más indignante, como lo decía usted al comienzo de la entrevista. Mira, hasta ahora ninguno de los prisioneros políticos con los que nosotros tenemos contacto, y tenemos contactos con muchísimos de ellos, nos ha dado ninguna señal de que esto esté en proceso. El cardenal de La Habana ha dicho que se enteró por la prensa de estas negociaciones. La realidad es que indigna que sigan utilizando los cuerpos de los cubanos como moneda de cambio para que los militares cubanos obtengan concesiones de parte de los Estados Unidos. Es una afrenta contra nuestra integridad, contra la dignidad del pueblo cubano. Quiero ser muy clara aquí, nosotros nos alegramos en el alma por la liberación de cualquier prisionero político, de uno, no de 553, por cierto, ahí no dice que sean prisioneros políticos. Ninguno de los más de 1.200 presos políticos que hay registrados en este momento ha sido condenado en un debido proceso en Cuba. Ninguno es reconocido por la dictadura cubana como prisionero político. Es recurrente en la estrategia del régimen cubano, por cierto, una estrategia que ha exportado
al régimen nicaragüense y también al régimen venezolano el utilizar a los prisioneros políticos, a los cuerpos de los prisioneros políticos como moneda de cambio, cuando se anunció la liberación de prisioneros políticos como justificación al deshielo del presidente Obama. Inmediatamente después había más prisioneros políticos en las cárceles en Cuba que antes de la excarcelación de los primeros. Lo mismo ocurrió cuando los 75, no hay nada más fácil para la dictadura cubana que producir más presos políticos. Y por eso es tan lamentable y tan grave lo que está ocurriendo. Porque además, no solamente esta decisión va en contra de los intereses de seguridad nacional del propio Estados Unidos, esta decisión va en contra de las solicitudes expresas de la sociedad civil cubana, de la oposición cubana dentro y fuera de la isla, firmadas entre otros por prisioneros políticos actuales como José Daniel Ferrer, al mando de la UNPACU, como Félix Navarro, en la presidencia del Partido por la Democracia, Periodismo Boitel, organizaciones todas que hemos puesto en la mesa del Departamento de Estado y del presidente Biden un memorando con 5 puntos prioritarios que deberían cumplirse. El segundo de estos puntos, precisamente durante este proceso de transición, durante estos meses hasta que entre la próxima administración, el segundo de estos puntos era que Cuba debe permanecer en la lista de países patrocinadores del terrorismo. O sea, de manera consciente y expresa, el presidente de los Estados Unidos va en contra de lo que la oposición, la sociedad civil, los activistas, los ciudadanos, al fin y al cabo, estamos solicitando como un elemento mínimo de solidaridad con el pueblo cubano. Lo último que quiero decir y que me parece muy importante es que la justificación que se le está dando a estas medidas es en solidaridad con el pueblo cubano. Sin embargo, ninguna de las 3 medidas anunciadas, ninguna de las 3 repercute en un beneficio directo, ni tan siquiera económico, para el pueblo cubano. Las 3 medidas van a ayudar a los militares cubanos. Han quitado la lista restrictiva que hacía que las entidades de los militares cubanos, esas entidades que recaudan las divisas que luego se usan en reprimir al pueblo cubano o se usan en la corrupción, porque nos hemos enterado que los militares cubanos, que GAESA, por ejemplo, que es el conglomerado militar cubano, tiene billones de dólares en bancos fuera del país, mientras el pueblo cubano necesita unos cuantos millones, por ejemplo, para resolver la situación energética y no los recibe. A estos corruptos represores del pueblo cubano es a los que la administración Biden ahora mismo les acaba de regalar dinero. Sí, Rosa María, me quedan un par de preguntas más que quiero hacerle antes de despedirla, pero quiero preguntarle, bien por estos 553 personas que van a recobrar la libertad, pero ¿qué con la familia de Manuel de Jesús Guillén, de Ulises Rodríguez Machado, de Luis Barrios Díaz, de Rosandri Mulet Almanares, que en las últimas semanas murieron cuando estaban en manos del régimen, en cárceles? Así es. Así es. Es prácticamente recibido como un premio a los crímenes que en los últimos años y especialmente en los últimos meses se han acrecentado contra los ciudadanos cubanos en nuestro país. En el último año, al menos 4 de los prisioneros condenados por manifestarse pacíficamente en las calles cubanas han perdido la vida. 2 de ellos en custodia del régimen cubano, 2 de ellos directamente asesinados por las autoridades cubanas mientras estaban en prisión. El último de ellos, Manuel de Jesús Guillén, asesinado a golpes
Sí, Rosa María. Rosa María, esto ya había pasado en el año 2015, cuando Obama retira a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero llegó Donald Trump en ese momento y revirtió la medida y Cuba volvió a entrar a esa lista. Estamos en este momento, Rosa María, a solo 6 días de que Donald Trump asuma nuevamente la presidencia de los Estados Unidos. ¿Podría pasar exactamente lo que pasó en 2015? Yo espero que el presidente electo de los Estados Unidos actúe en coherencia con la dimensión de la amenaza a la seguridad nacional que significa el régimen cubano y también con la dimensión del terrorismo de Estado que aplica el régimen cubano todos los días contra sus ciudadanos. Espero que revierta estas 3 medidas y otras que se han tomado para ayudar a los militares cubanos en los últimos años desde la administración de los Estados Unidos. Pero tengo que decir que es muy poco serio de parte del gobierno de los Estados Unidos estar en este juego a 6 días de que cambie el gobierno tratando de regalarle todo lo que haya pedido la dictadura cubana. Una dictadura que no solamente es responsable por el sufrimiento del pueblo cubano, es también responsable por la mantención de la dictadura venezolana y por la instauración de la represión en Nicaragua. Bueno, quiero agradecerle a esta hora a Rosa María Payá, la reconocida activista de derechos humanos, fundadora y directora de la iniciativa Cuba Decide. Gracias, Rosa María, por estar con nosotros compartiendo estas impresiones hoy en la tarde. Muchas gracias. Un abrazo fuerte para usted.